Bien, vamos ahora con una clase de un tejido conjuntivo especializado que es el tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? Es un tejido conectivo o conjuntivo especializado cuya matriz está mineralizada y constituida por fosfato de calcio que forma cristales de hidroxiapatita. Este tejido óseo es el componente estructural principal de todos los huesos. ¿Y cuáles son sus funciones? Proteger, o sea, protección, sostén para la inserción de los músculos, para la homeostasis del calcio, la formación de células sanguíneas, porque dentro de los huesos, como estuvimos estudiando, está la médula ósea, y además para el almacenamiento de calcio y fosfato. ¿Qué componentes tiene el tejido óseo? Primero, una matriz. Esa matriz puede tener elementos orgánicos y elementos inorgánicos. Y además de la matriz tenemos las células. La matriz ósea, componente inorgánico. Vamos a ver en qué consiste el componente inorgánico de la matriz ósea. Constituye el 65% del peso seco del hueso. Está constituida por calcio y fosfato que forman cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita se disponen ordenadamente a lo largo de las fibras colágenas. ¿Y qué es lo que le da esa dureza que tiene el hueso? La unión de cristales de hidroxiapatita y colágeno. Dijimos además que el hueso tiene, la matriz ósea tiene un componente orgánico. Ese componente orgánico está constituido por proteínas colágenas. El 90% del componente orgánico es proteína colágena. ¿Qué colágenos? El colágeno 1, 5, vestigios, o sea, pequeñas cantidades de colágeno 3, 11, 13. Y no nos olvidemos que el colágeno 1 es el principal componente estructural de la matriz ósea. ¿Qué componentes orgánicos tiene también la matriz ósea? Las proteínas no colágenas, que constituyen solo el 10% del contenido de la matriz orgánica. Está constituida por la sustancia fundamental. ¿Cuál es su función? Desarrollo, crecimiento, remodelado y reparación del hueso. Tenemos ahí algunas de estas proteínas, por ejemplo, los proteoglucanos que ya ustedes conocen porque vimos tejido conjuntivo. Le da resistencia a la compresión al hueso y además ayuda a la fijación de factores de crecimiento. A la derecha tenemos los proteoglucanos, ¿se acuerdan? Estas imágenes ya las proyectamos en clases anteriores. Seguimos con el componente orgánico. Hay más componente orgánico. Tenemos a las glucoproteínas multiadhesivas, o sea que unen. ¿Cuáles son? La osteonectina, por ejemplo, que une el colágeno a cristales de hidroxiapatita. Las cialoproteínas, entre las cuales tenemos la osteopontina o BSP1, media la adhesión de células a la matriz ósea. El BSP2 media la adhesión celular e inicia la formación del fosfato de calcio durante el proceso de la mineralización. Después tenemos la podoplanina, producida solo por los osteocitos en respuesta a la tensión, y la proteína de la matriz de dentina. Es crítica esta proteína en la mineralización de la matriz ósea. Seguimos enumerando nuestros componentes orgánicos. Como se dan cuenta, son muchos. Entre este grupo tenemos a los factores de crecimiento y citocinas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento símil insulina, las proteínas morfogénicas ósea o BMP que inducen la diferenciación de células inmaduras mesenquimáticas en osteoblastos, son células que después vamos a ver en el hueso. Las interleucina 1 y 6, la esclerostina antagonista de las proteínas morfogénicas óseas. Seguimos con las proteínas dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son?
la osteocalcina. ¿Para qué sirve la osteocalcina? Captura el calcio de la circulación, atrae y estimula a los osteoclastos en el remodelado óseo. La proteína S contribuye a la eliminación de las células que sufren apoptosis, o sea, muerte por apoptosis. Después tenemos la proteína GLA matricial MGP, que participa en el desarrollo de las calcificaciones vasculares. Habiendo visto cuáles son los componentes principales del tejido óseo, ahora vamos a ver los huesos que tienen diferentes formas. Entonces los clasificamos según su forma en 4 tipos. Los huesos largos, que estamos viendo acá, acá estamos viendo las imágenes, ¿verdad? Los huesos largos, los huesos cortos de la mano, por ejemplo, los huesos planos de la cabeza, huesos irregulares como el efenoides. Muy bien, ¿cómo es la estructura ósea? Veamos un poco estos huesos largos. Acá tenemos un hueso largo que tiene 3 partes. En el medio está marcado perfectamente, ustedes pueden leer en el esquema, está la diáfisis. ¿Ven? En los extremos, las partes dilatadas y más gruesas del hueso están las epífisis superior e inferior o proximal y distal. Y entre la epífisis y la diáfisis encontramos una pequeña zona que se llama metáfisis. Además que nos está mostrando nuestra imagen, nos está mostrando una cavidad medular donde está la médula ósea. Nos está mostrando que el hueso largo consta de un tejido óseo compacto que está en la periferia y un tejido óseo esponjoso que está en el medio. ¿Sí? Además, en las superficies epifisarias encontramos los cartílagos articulares que acá están, en nuestro esquema están marcados con el color azul, celeste. A la derecha estamos viendo un corte de hueso donde con la flecha amarilla estamos viendo el hueso compacto que está en la periferia y con la flecha verde estamos viendo la zona de hueso esponjoso. Muy bien, el esquema que tenemos a la derecha nos está mostrando perfectamente los componentes de un hueso largo. Fíjense, hay vasos sanguíneos, se ven perfectamente los vasos sanguíneos, no les marqué porque están señaladas todas las estructuras, ustedes pueden verlas. Fíjense que en el medio del hueso tenemos la cavidad medular. ¿Qué había en la cavidad medular? La médula ósea. Después, la superficie interna del hueso hacia la cavidad medular está tapizada por una membrana llamada endostio. La superficie externa del hueso está tapizada por otra membrana que se llama periostio. Todo eso está marcado en nuestro dibujo, fíjense en nuestro esquema, fíjense bien. Y desde este periostio, fíjense, desde este periostio salen fibras de tejido conjuntivo que se meten en el tejido óseo, se llaman fibras perforantes o de Charpey. Además, en nuestro esquema estamos viendo perfectamente bien el hueso compacto hacia afuera, el hueso esponjoso hacia adentro y el cartílago articular marcado de color celeste. Vayamos a la superficie externa de nuestro hueso. ¿Qué dijimos? Que estaba cubierta por una membrana que se llamaba periostio. En nuestra imagen, en nuestro esquema está señalada con una flecha amarilla el periostio. Fíjense. Y en la histología vemos el periostio. Fíjense en la imagen de abajo. La imagen de abajo, ¿qué me muestra? Con la flecha verde me muestra el periostio. Con la flecha amarilla me está mostrando el hueso compacto que está debajo del periostio. Y en la imagen más pequeñita que está arriba, no les puse flecha porque está señalado todo. Tenemos el periostio, el tejido óseo compacto, tenemos el endostio, la superficie interna del hueso está tapizada por el endostio
que es la cara que da hacia la médula ósea. Y ahí también me está marcando la médula ósea en esta imagen histológica. ¿Cómo está constituido el periósteo? El periósteo es un tejido conjuntivo denso que tiene células osteoprogenitoras. Tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna con células osteoprogenitoras. Y de este periósteo nacen las fibras de Sharpey, que son fibras conjuntivas que se meten en el tejido, se insertan profundamente en el tejido óseo compacto. La superficie interna, la que da hacia adentro, hacia la médula ósea. Fíjense en nuestra imagen histológica. Fíjense que con azul, con celestito, está marcada la médula ósea. En rojo tenemos el endostio, ¿ven? Que está tapizando la superficie interna, hacia donde hay médula ósea. ¿Y qué nos está indicando la flecha amarilla? El hueso compacto. Entonces, el hueso compacto de afuera para adentro, ¿qué tenemos? Tenemos el periósteo, el hueso compacto, el endostio y después por dentro del endostio vamos a encontrar la médula amarilla. ¿Ok? El endostio, ¿qué tiene? Tiene células osteoprogenitoras, al igual que el periósteo, y que reviste el hueso compacto y las trabéculas. El hueso compacto por dentro y las trabéculas en toda su superficie. A diferencia de los huesos largos, los huesos planos, cortos y regulares contienen también médula ósea en su interior, pero no tienen una cavidad medular como estábamos viendo en los huesos largos. Tienen mucha cantidad de hueso esponjoso en su interior que se llama diploe. Fíjense ustedes, estamos mirando una imagen abajo a la derecha de un hueso plano donde vemos el hueso compacto en la periferia y el hueso esponjoso en su interior. Un esquema de lo que son las trabéculas del hueso esponjoso lo vemos en la imagen superior derecha y en la imagen superior, inferior izquierda vemos trabéculas y una de las trabéculas está cortada mostrándonos su conformación interna, sus características que vamos a estar viendo dentro de un rato. Sabemos que existen huesos maduros e inmaduros. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. El hueso inmaduro, ¿dónde lo encontramos? En el esqueleto fetal. Fíjense ustedes, nuestra imagen arriba a la derecha, nuestro esquema. A la izquierda tenemos un hueso inmaduro y a la derecha un hueso maduro. ¿Ven lo irregular de la disposición de sus elementos en el hueso inmaduro? Y vean en el hueso maduro qué bien dispuestas están sus células conformando laminillas, etcétera, que vamos a describir enseguida. O sea, el esqueleto fetal en realidad tiene un aspecto irregular y ese aspecto irregular se ve en la imagen de abajo en la histología. No tiene un aspecto laminar. Hay muchas células, fíjense, una enorme cantidad de células por unidad de volumen y las células están distribuidas al azar. Los núcleos de estas células, hay una flecha amarilla que me está señalando uno de los núcleos de estas células. La matriz tiene mucha más sustancia fundamental que el hueso maduro, entonces es más basófila. Se tiñe mejor con la hematoxilina. Fíjense dos imágenes histológicas de un hueso inmaduro a la izquierda y maduro a la derecha. El hueso inmaduro es como desordenado, fíjense, no forma esas estructuras redondeadas, laminillares que estamos viendo en la imagen de la derecha, ¿ven? Una imagen laminillar correspondiente a una osteona encerrada en un círculo amarillo y la de abajo las laminillas señaladas con la flecha amarilla. Esas estructuras no existen. Es irregular su distribución, hay más células, se ven más núcleos y además su matriz tiene más sustancia fundamental, entonces se tiñe, es más azulada que la del hueso maduro. Ahora vamos a ver las características del hueso maduro compacto. Muy bien, ahora vamos a ver
las características del tejido óseo compacto. Fíjense ustedes en la imagen esquemática de nuestro libro de texto. ¿Y qué vemos acá? Fíjense que yo les marqué con una flecha amarilla algo que parece una torta de varios pisos. En realidad no es así. Eso está hecho en esta forma para que veamos la estructuración nomás de la osteona. Realmente la osteona es un cilindro, como estamos viendo en la zona de la flecha celeste. Es un cilindro. La osteona entonces es la unidad estructural del tejido óseo. Es un cilindro, ¿se dan cuenta? Y tiene de diámetro 150 micras y de longitud 3000 micras. ¿Y cómo está constituido? De laminillas concéntricas de matriz ósea. La flecha me está marcando una laminilla concéntrica. ¿Ven? La flecha celeste. Ahora, las laminillas están constituidas por fibras de colágeno, ¿verdad? Entonces, estas fibras de colágeno se orientan en forma diferente en cada una de las laminillas sucesivas. O sea, hay una orientación perpendicular de las fibras de colágeno en las laminillas contiguas, de arriba para abajo. Y eso es lo que nos está mostrando nuestra flecha lila y nuestra flecha verde. ¿Se dan cuenta? Esas rayitas inclinadas vendría a ser la orientación de las fibras colágenas en esa laminilla, y la de abajo, la verde, es otra laminilla, y fíjense, las fibras de colágeno están en una disposición diferente. ¿Ok? Entonces, la orientación perpendicular de las fibras de colágeno en las laminillas contiguas. Además, en nuestra imagen, estamos abajo, puse una flecha roja, y esa flecha nos está mostrando el periósteo. ¿Ven el periósteo? Entran los vasos sanguíneos y cubre la superficie externa del hueso. Bueno, en nuestro esquema veíamos una osteona tridimensionalmente. Ahora veamos al corte. Fíjense una imagen esquemática de una osteona, arriba a la derecha. Fíjense, en el esquema se me ve bien, como una estructura bien redondeada, que está centrada por un orificio. Ese orificio se llama conducto de Havers. Y alrededor están las laminillas. ¿Ven las laminillas que están allí señaladas con unas flechas grises? Las laminillas, ¿ven? Entonces, en el centro, ¿qué tenemos? El conducto de Haber, y rodeándolo las laminillas óseas. Y dentro de las laminillas óseas tenemos esas marquitas negras que representan al osteocito, la célula madura del hueso. ¿Estamos? Esto es entonces un corte transversal de una osteona, constituida entonces por laminillas concéntricas de matriz ósea alrededor de un conducto central, que es el conducto de Havers. Y en la imagen de la izquierda, en el corte histológico, dentro del círculo está una osteona. Y dentro del círculo negro, y la flecha negra me indica el conducto de Havers, donde hay vasos sanguíneos. ¿Ok? ¿Qué me están marcando las flechas amarillas en esta misma imagen? Las laminillas. Ven que no se ven muy bien, pero podemos imaginarnos que esas son laminillas concéntricas y están rodeando a unos conductos que son los conductos de Havers. En la imagen de la derecha abajo, fíjense que bien se ve. El conducto de Havers en el centro, ¿sí? En el centro, el conducto de Havers rodeado por laminillas, rodeado por las laminillas óseas. El conducto de Havers tiene una flechita amarilla, y las laminillas, que no se ven muy bien acá, están señaladas, una de ellas con la flecha de color rojo. Acá volvemos a ver osteonas. ¿Ven? Volvemos a ver osteonas. En la imagen de la izquierda se señala una osteona. Ven que es como una estructura circular
redondas, digamos, en el corte plano, y en el centro tiene el canal de Havertz. La osteona tiene 15 laminillas a su alrededor, más o menos. En la imagen de la derecha volvemos a ver la osteona que ya vimos en la lámina anterior. Acá, ¿qué nos está mostrando? Que el orificio del canal de Havertz mide 50 micras de diámetro. ¿Y qué nos está señalando? ¿Qué nos están señalando las flechas amarillas? Nos están señalando los osteocitos que están dentro de las laminillas concéntricas. Y los osteocitos están dentro de unos espacios pequeñitos llamados osteoplastos. Entonces, en resumen, ¿qué estamos viendo? Una osteona centrada por un canal de Havertz, rodeada por 15 laminillas, ¿verdad? Y en las laminillas que hay osteocitos que están dentro de los osteoplastos. Acá les puse un esquema de vuelta, fíjense en la izquierda. En el esquema les encerré en un círculo una osteona para que se den cuenta que tiene una forma cilíndrica, ¿ven? En el medio está el canal de Havertz y a los alrededor están las laminillas circunferenciales, y dentro de las laminillas circunferenciales están los osteocitos, como estábamos explicando, dentro de su laguna o espacio que se llama osteoplasto. Además, en la imagen yo les numeré como 1 y como 2 osteonas, ¿ven? 2 osteonas, una al lado de la otra. En el centro están cortadas por la mitad, ¿verdad? Entonces, en el centro estamos viendo el canal de Havertz con los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos de la osteona 1, del canal de Havertz 1 y del canal de Havertz 2 están unidos por otro canal, por otro conducto que acá está señalado con la flecha verde y se llama conducto de Volkmann. ¿Ok? ¿Qué hacen entonces los conductos de Volkmann? Unen dos conductos de Havertz. ¿Sí? Fíjense ustedes que la disposición de las láminas alrededor de los conductos de Havertz es circunferencial. En cambio, la distribución de las laminillas alrededor de un conducto de Volkmann es más bien paralela. Fíjense bien en eso. A la derecha tenemos una osteona que me ocupa casi toda la lámina. Con la flecha oscura negra les estoy señalando un conducto de Havertz. Con la flecha verde les estoy señalando las laminillas que no se ven muy bien. Con las flechas azules les estoy señalando los osteocitos que están dentro de sus lagunas o osteoplastos. Y con la flecha roja les estoy señalando un conducto de Volkmann que está uniendo este canal de Havertz con otro canal de Havertz que no se ve en la lámina. Acá hay dos imágenes de hueso donde se ven los conductos de Volkmann. Fíjense, en la imagen de la izquierda y de la derecha yo les puse en un círculo negro dos osteonas. ¿Ven la osteona con el conducto de Havertz en el medio y las laminillas circunferenciales y los osteoplastos con los osteocitos? Perfecto. Además, en ambas les señalé unos conductos que salen. El de la izquierda, por ejemplo, es un conducto señalado con una flecha amarilla. Y fíjense cómo une dos conductos de Havertz. Ese es un conducto de Volkmann. A la derecha, en la imagen de la derecha, la flecha verde me está mostrando otro conducto de Volkmann. Fíjense, está uniendo un conducto de Havertz que está en el centro de una osteona y no se ve, y sale de ahí y no se ve la unión con el otro conducto de Havertz. Pero por la dirección de las laminillas nos damos cuenta que es un conducto de Havertz. No tiene laminillas circunferenciales a su alrededor, sino laminillas paralelas a su alrededor. Acá tenemos dos cortes histológicos de hueso. En ambos se ven muchas osteonas. ¿Ven las osteonas? Eso que dice OS, OS, son osteonas.
y en el centro de esas osteonas están los conductos de Haber, ¿sí? Yo les señalé los conductos de Volman con las flechas amarillas. Fíjense, en la imagen de la izquierda, el conducto de Volman se ve perfectamente que une dos conductos de Haber. En la imagen de la derecha, la flecha amarilla muestra un conducto de Volman que está luego marcado como B y que se une a un conducto de Haber, pero no se ve a dónde termina. Acá les pongo un esquemita para que entiendan más. Más sobre los osteocitos, osteoplastos y laminillas. Fíjense, se ven dos osteonas, una partida por la mitad y otra entera. Se ve el canal haversiano en el medio, ¿ven? Se ve las laminillas circunferenciales alrededor del conducto de Haber. Y dentro de esas laminillas circunferenciales vemos esas gotitas de color rosado fuerte. Esos son los osteocitos que están dentro de unas lagunas que se llaman osteoplastos. Entonces, ¿qué contienen los osteoplastos? Contienen a los osteocitos. Y fíjense que todas esas gotitas de color rosado fuerte están unidas por otros conductos muy finitos. Esos conductos se llaman canalículos o conductilios. ¿Y qué contienen? ¿Ves cómo están? Hay muchísima cantidad. ¿Y qué contienen? Las prolongaciones de los osteocitos, ¿sí? Las prolongaciones de los osteocitos y además comunican los osteoplastos, que son las lagunas donde están los osteocitos, comunican entre sí. ¿Ok? Entonces, las laminillas, vuelvo a repetir, las laminillas son circunferenciales alrededor del conducto de Haber. Dentro de las laminillas están los osteoplastos, que son unas lagunas dentro de las cuales están los osteocitos. Esas lagunas, que se llaman osteoplastos, están comunicadas entre sí por abundante cantidad de canalículos o conductilios que estamos viendo en nuestra imagen. En nuestra imagen los conductilios están señalados como canalículi. ¿Y qué hay dentro de esos conductilios? Están las prolongaciones de los osteocitos que toman contacto con las prolongaciones de otros osteocitos que están en otras lagunas de su alrededor. ¿Qué tenemos acá? Dos imágenes, dos cortes histológicos de hueso, ¿ven? El de la izquierda, menor aumento, ¿qué nos está mostrando? Muchas osteonas, ¿ven? Dentro de las osteonas que vemos, canales de Haber. ¿Y qué me están mostrando esas flechas en la imagen de la izquierda? Me están mostrando los osteocitos que están dentro de las lagunas u osteoplastos. Muy bien. En la imagen de la derecha, a mucho mayor aumento, las flechas blancas me están mostrando los osteocitos que están dentro de los osteoplastos. Y las flechas rojas me están mostrando los canalículos. ¿Ven los canalículos que unen diferentes osteoplastos? ¿Sí? Y dentro de los osteoplastos están los osteocitos. Así los osteocitos están comunicados entre sí. Y además estos canalículos no solamente comunican a los osteoplastos entre sí, sino comunican a los osteoplastos con los canales de Haber. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar en un corte histológico de hueso? Vamos a encontrar lo que se llaman las laminillas intersticiales. Fíjense acá. Fíjense en nuestro corte y las zonas que están señaladas con puntos. Son sistemas de Haber. ¿Ven los sistemas de Haber con sus conductos de Haber? Los que están rodeados de puntitos colorados son sistemas de Haber que en el medio tienen conductos de Haber. ¿Estamos? Ahora, entre los sistemas de Haber, acá encontramos zonas que están rodeadas por puntitos de color blanco. Bueno, esas zonas no tienen conducto de Haber, son restos de sistemas de Haber. Son laminillas, restos de los sistemas de Haber viejos y se llaman sistemas intersticiales o
laminillas intersticiales. Acá tenemos imágenes histológicas, fíjense. En la imagen de la izquierda se está viendo las laminillas intersticiales, ¿ven? Las otras laminillas que tienen canales de Haber en el medio son laminillas circunferenciales, ¿sí? Estamos en la imagen de la derecha arriba, se señala con la flecha azul un sistema intersticial, o sea, laminillas intersticiales. Y en la imagen de abajo, con marcas amarillas, me muestran las osteonas, los sistemas de Haber u osteonas, y entre medio de ellos hay una flechita negra que me muestran las laminillas intersticiales. Vimos dos tipos de laminillas hasta ahora, ¿verdad? Las laminillas circulares y las laminillas intersticiales. Ahora vamos a ver las circunferenciales, externas e internas. Para eso tenemos que ver otra vez nuestro esquema. ¿Se acuerdan nuestro esquema donde acá afuera teníamos el periósteo? ¿Ven? Ahí abajo dice periósteo y allá del otro lado dice endostio, la parte interna del hueso. Muy bien. Fíjense acá debajo del periósteo, las laminillas se disponen en una forma, con la flecha roja les estoy señalando, se disponen en una forma circunferencial. ¿Ven? Siguen la totalidad de las circunferencias externa e interna de la diáfisis del hueso. Y con la flecha negra les estoy mostrando otras laminillas, ¿verdad? Otras laminillas que van paralelas al endostio. Esas son las laminillas circunferenciales internas. Entonces, dos grupos de laminillas circunferenciales tenemos. Las externas, marcadas con la flecha roja, y las internas, marcadas con la flecha negra. Van paralelas al endostio y al periósteo, siguiendo la totalidad de las circunferencias externa e interna de la diáfisis del hueso largo. Ahora vamos a mirar las laminillas circunferenciales en un corte histológico. Fíjense, en el de la izquierda tenemos un hueso compacto en el medio y con la flecha, fíjense, amarilla estoy viendo las laminillas. ¿Ven las laminillas paralelas a la superficie? Bueno, estas son las laminillas circunferenciales externas. Y en la lámina de la derecha vemos el hueso y la flecha negra me está mostrando las laminillas circunferenciales internas. ¿Por qué yo digo que esto es interno? Porque veo la médula ósea. Y con una flechita de color rojo me está señalando el endostio. Muy bien, vimos características del hueso maduro compacto. Ahora veamos algunas características del hueso maduro esponjoso, llamado también trabecular. Acá tenemos una imagen de un hueso esponjoso. Acuérdense que el hueso esponjoso forma la parte interna del hueso y contiene la médula ósea, dijimos al principio de la clase. Acá con la flecha roja nosotros estamos viendo las trabéculas óseas, ¿ven? Trabéculas óseas. Y en el medio de esas trabéculas óseas con la flecha amarilla estamos viendo la médula ósea. El tejido óseo esponjoso trabecular parece poco organizado. Si bien tiene osteonas trabeculares, las osteonas son muy finitas, son un disco plano de 70 micras de espesor que tienen alrededor de 20 láminas concéntricas. Y estas osteonas no evidencian canales de Haber. A la derecha arriba estamos viendo una representación de lo que es un hueso esponjoso y abajo estamos viendo cortes histológicos. Fíjense a la izquierda. La flecha negra me está señalando una osteona. ¿Ven la osteona? ¿Ven la disposición laminillar? Pero es una osteona que no tiene un canal de Haber en el medio. Además, la flecha me está indicando la médula ósea. En la imagen de la derecha vemos más de cerca la disposición concéntrica laminillar de una osteona. Ahora vamos a entrar
a describir otros componentes del tejido óseo, que son sus células, las distintas células que lo componen y sus funciones correspondientes. Veamos, en primer lugar, las células osteoprogenitoras. Fíjense en nuestra imagen de arriba. Nuestro esquema es muy lindo, se ve un hueso. Y fíjense ustedes, vamos hacia la derecha arriba, donde se ve una célula denominada célula madre mesenquimática, ¿ven? Cuya imagen histológica está a la derecha. Esa célula madre mesenquimática va a dar origen a unas células denominadas osteoprogenitoras. ¿Ven dónde se encuentran? Están en amarillo, dibujaditas en amarillo. ¿Dónde se encuentran estas células osteoprogenitoras? Hacia el periostio y endostio. Después, estas células osteoprogenitoras van a dar origen a los osteoblastos, que también se encuentran también encontramos en el endostio y en el periostio. Y después los osteoblastos van a dar origen a los osteocitos y células de revestimiento óseo. Eso es lo que vemos ahí. En la parte de abajo de nuestro esquema estamos viendo otro tipo celular que también encontramos en el hueso, pero que tiene un origen diferente. No de esa célula madre mesenquimática, sino de esa célula unidad formadora de colonia granulocítica monocítica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en sangre? Esa célula madre va a dar origen a una célula llamada osteoclasto inactivo. Y el osteoclasto inactivo se va a transformar en osteoclasto activo. Todas estas células vamos a ir viendo, vamos a ver sus funciones y sus características particulares. En primer lugar, vamos a ver las células osteoprogenitoras, la que resultó de la diferenciación de una célula madre mesenquimática. Esta célula es una célula en reposo, pero que cuando se necesita se puede transformar en un osteoblasto y secretar matriz ósea. El osteoblasto es una célula que va a secretar la matriz ósea. Dos localizaciones se encuentran en el periostio y se encuentran en el endostio. ¿Okay? También se encuentran tapizando los canales de Havers y también los canales de Volman, la superficie interna de estos canales. Dijimos que se originaban de las células madre mesenquimáticas que hay en la médula ósea y que se convierten en osteoprogenitoras por el estímulo de una molécula denominada BMP, proteína modeladora ósea. Entonces, la BMP es necesaria ¿para qué? Para que la célula madre mesenquimática se convierta en célula osteoprogenitora. Primer concepto muy importante. Para que esta célula osteoprogenitora se transforme en osteoblasto se necesitan otras moléculas. Acá tenemos el factor fijador central alfa 1, que es un factor de transcripción y que va a desencadenar la diferenciación de las células osteoprogenitoras en osteoblastos. Hay otro factor, el factor de crecimiento insulínico 1 y 2 también va a estimular la diferenciación de células osteoprogenitoras en osteoblastos. En resumen, la célula madre mesenquimática de la médula ósea es la que va a dar origen a estas células del hueso. Entonces, por estímulo de la BMP se transforma en osteoprogenitoras. Y la osteoprogenitora necesita el estímulo del factor central fijador alfa 1 y el de crecimiento insulínico 1 y 2 para transformarse en osteoblastos. Fíjense en nuestras imágenes, son cortes de hueso donde estamos viendo conductos de Havers, Volman y ven que la superficie interna de los mismos señalada por las flechas amarillas presentan unas células planas de núcleo alargado, oscuro. Esas son las células
osteoprogenitoras que vienen de la diferenciación de la célula madre mesenquimática. Vayamos al segundo tipo de célula que podemos encontrar en un tejido óseo y son los osteoblastos. Por supuesto, fijémonos en nuestro esquema de arriba. Ya vimos nuestra célula madre mesenquimática que se transformaba en osteoprogenitora. Ahí estamos viendo la localización de la osteoprogenitora. ¿A qué dan origen las osteoprogenitoras? Dijimos a los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿qué hacen? Producen hueso. Vamos a ver las características y funciones de estas células. Muy bien. El osteoblasto es una célula secretora que tiene gran capacidad de división y está unida a otros osteoblastos y también a los osteocitos por nexos. Como una célula secretora, tiene un RER muy importante, un aparato de Golgi importante y muchas vesículas matriciales. Después vamos a ver para qué sirven las vesículas matriciales. 20 a 30% nomás se convierten en osteocitos. Otros se transforman en células inactivas y se convierten en células de revestimiento en el periósteo y en el endostio. La mayor parte de los osteoblastos muere por apoptosis. Fijémonos en la imagen de arriba a la izquierda. Hay una hilera de células grandes señaladas con flechas negras y dice osteoblastos. Ven que son células que tienen un núcleo grande, con una cromatina fina, a veces el nucleolo se ve perfectamente. Y está secretando esta célula con la flecha amarilla, estamos mostrando la secreción de esa célula, la matriz ósea, ¿se dan cuenta? A medida que va secretando, se va quedando incluida esa célula en su secreción. Ahí tenemos una que está siendo incluida en esa secreción y que está señalada con una flecha celeste. Esa es la célula que se va a transformar en osteocito. O sea, el osteocito es un osteoblasto que quedó incluida en la secreción de la célula, que es la matriz ósea y que se calcificó. ¿Estamos? A la derecha tenemos una espícula ósea donde en la superficie estamos viendo a los osteoblastos. Ven que los osteoblastos siempre se ven en las superficies, están produciendo hueso. Y en el espesor de nuestra espícula vemos células señaladas como osteocitos. ¿Ven? El osteocito es un osteoblasto maduro, que maduró y se convirtió en osteocito y se rodeó de matriz calcificada. Se dan cuenta que los osteocitos están metidos adentro de una pequeña laguna, ¿ven? De un espacio. Y ese espacio era el que habíamos dicho se llamaba osteoplasto. Dijimos que el osteoblasto es una célula muy guapa. Secreta muchísimas cosas. En primer lugar, secreta colágeno 1. Secreta proteínas de la matriz ósea para formar el osteoide. ¿Y eso qué tiene? ¿De qué está compuesto ese osteoide? De osteocalcina, osteonectina, de glucoproteínas multiadhesivas, como las cialoproteínas 1 y 2, la trombospondina y la osteopontina. Y además tiene protoglucanos diversos. Además encontramos fosfatasa alcalina. Todo eso secreta el osteoblasto. Y hay más. Otras sustancias o moléculas que secreta nuestro osteoblasto, otras moléculas son las citocinas, las cuales tenemos la interleucina 1, 6 y 11. ¿Para qué sirve esto? Estas citocinas actúan o influyen sobre otras células del tejido óseo. Esas otras células se llaman osteoclastos. Nosotros vimos que el osteoblasto produce tejido óseo. ¿Ok? El osteoclasto tiene una función totalmente diferente, ¿verdad? Disminuye el tejido óseo, va comiendo el tejido óseo y por consiguiente aumenta el calcio sérico.
citocina es estimulada, la producción de las citocinas es estimulada por la hormona paratiroidea que actúa sobre los osteoblastos. ¿Por qué? Porque los osteoblastos tienen receptores para esta hormona. Y también la vitamina D activa. Que muchas sustancias secretan estas células, ¿verdad? Acá tenemos otro grupo, factores de crecimiento. El factor de crecimiento símil insulina, que sirve para el crecimiento de los huesos. Factor de crecimiento y transformación beta, ¿para qué sirve? Para atraer por quimiotaxis a células osteoprogenitoras, estimula la maduración de los osteoblastos, favorece la producción de la matriz ósea e inhibe la actividad del osteoclasto. Los osteoblastos también tienen receptores ¿para qué hormonas? Para la hormona tiroidea, que favorece la formación ósea, y la testosterona y estrógenos, que logran una masa ósea pico y mantenimiento del tejido óseo. O sea, esta célula tiene receptores para que la hormona tiroidea actúe sobre ellas y la testosterona y los estrógenos actúen sobre ellas y le hagan producir más tejido óseo. Antes de terminar de hablar de los osteoblastos, tenemos que ver qué es la mineralización ósea, cómo se produce, donde los osteoblastos cumplen una función fundamental. Los osteoblastos son responsables de la mineralización de la matriz ósea, del hueso, del cartílago, de la dentina, cemento y esmalte de los dientes. Y esta mineralización se produce tanto dentro como fuera de las fibras colágenas. Acuérdense que las fibras colágenas también eran secretadas por los osteoblastos. Entonces, ahí el osteoblasto empieza a secretar hacia la matriz vesículas matriciales. ¿Se acuerdan que hablamos de las vesículas matriciales? Bueno, empieza a secretar hacia esa matriz que no está calcificada unas estructuras denominadas vesículas matriciales, que son evaginaciones esféricas de la membrana plasmática, separadas de ellas quedando libres en la matriz. ¿Qué tienen estas vesículas matriciales? Tienen fosfatasa alcalina. En los sitios donde se va a iniciar la mineralización, la concentración local de calcio y fosfato en la matriz debe superar un nivel umbral, debe haber mucha cantidad. Esta concentración se produce porque la osteocalcina y otras cialoproteínas fijan el calcio extracelular. La concentración alta de calcio hace que los osteoblastos secreten también fosfatasa alcalina, lo cual aumenta más la concentración de fosfato, y esto a su vez estimula a un incremento adicional de la concentración del calcio. Con estas altas concentraciones de calcio y fosfato, los osteoblastos liberan las vesículas matriciales que contienen fosfatasa alcalina y pirofosfatasa. La fosfatasa alcalina y la pirofosfatasa escinden las moléculas de fosfato y de otras moléculas de la matriz y se forma entonces el fosfato de calcio. Después hay una cristalización del fosfato de calcio y estos cristales inician la mineralización de la matriz por la formación y el depósito de cristales de hidroxiapatita en la matriz que rodea a los osteoblastos. Vamos a continuar viendo las células del tejido óseo. En este caso tenemos los osteocitos y en nuestra imagen fíjense de dónde vienen los osteocitos, de los osteoblastos. Los osteocitos, ¿qué son? Son las células maduras del hueso. Son las células más abundantes del tejido óseo. ¿Y de dónde vienen? Son osteoblastos que quedaron atrapados en la matriz que ellos mismos secretaron. Para la transformación de un osteoblasto a un osteocito se necesitan 3 días. Son responsables estas células del mantenimiento del tejido óseo. Fijémonos en nuestras imágenes. Arriba a la izquierda vemos el tejido óseo, vemos los osteoblastos arriba, ¿ven? En la superficie los osteoblastos, y dentro
dentro mismo del tejido óseo propiamente dicho, encontramos a los osteocitos. ¿Ven? Son esas células que están dentro de unas pequeñas lagunas. ¿Ven? Hay un espacio blanco ahí. Eso se llama laguna u osteoplasto, como estuvimos describiendo. Esos son los osteocitos. En la imagen de la derecha vamos a fijarnos solamente en las flechas, en primer lugar en las flechas amarillas. ¿Ven que son eso? ¿Qué hay ahí? Lo oscuro que estamos viendo son los osteocitos. El espacio claro que le está rodeando es el osteoplasto o laguna. ¿Ven? Y fíjense arriba, señalado con la flecha azul. Ven que es un osteoblasto que se está metiendo, está secretando, se está rodeando de matriz. Todavía es osteoblasto. Dentro de 3 días, eso va a quedar totalmente rodeado de matriz calcificada y se va a convertir en un osteocito como las células que están señaladas con la flecha amarilla. Las flechas verdes nos están señalando otro tipo de células que encontramos en el hueso que vamos a describir después, que son los osteoclastos. Estos osteocitos son células de muy larga vida, pueden vivir 10 a 20 años de edad y su muerte puede ser debida a apoptosis, a necrosis, a senescencia cuando están viejitas o porque existe una remodelación ósea por los osteoclastos. Hacia el final de este capítulo vamos a ver qué es la remodelación ósea. Estas células se encuentran en unas lagunas óseas, ¿se acuerdan que dijimos que se llaman osteoplastos? Y tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas, muchos bracitos, como 50, que se meten en los canalículos. Fíjense ustedes en el esquema arriba a la derecha. Está el osteocito en azul con su núcleo, ¿verdad? Y miren todos los bracitos que tiene. Esos bracitos, ¿dónde se meten? En las prolongaciones, en los canalículos. ¿Se acuerdan los canalículos? Que eran prolongaciones de las lagunas y que se comunicaban entre sí. Entonces, mediante esto, los osteocitos se comunican entre sí. Los bracitos de los osteocitos se unen a otros bracitos de osteocitos que se encuentran cerca. En la imagen de la izquierda, fíjense, encontramos espículas óseas y vemos a los osteocitos, vemos también a los osteoblastos, ¿verdad? Ven los osteocitos dentro de sus lagunas. Y hay una cosa que quiero que miren, que dice osteoide, ¿ven? Está cerca de los osteoblastos. Ese es el primer producto de secreción de los osteoblastos. Es una matriz que todavía no está calcificada. Osteoide se llama. Después se va a calcificar y va a ser la matriz ósea madura. Abajo a la derecha encontramos dos espículas óseas que tienen enorme cantidad de osteoblastos en su superficie. ¿Ven? Y hay muchos osteocitos en sus lagunas. Se ve perfectamente bien. Dijimos que esas prolongaciones de los osteocitos que se iban por los canalículos se unían o tenían comunicación con otras prolongaciones de otros osteocitos que están en la vecindad y se unen por uniones de tipo nexo. Los procesos de los osteocitos, o sea, los bracitos de los osteocitos tienen además hemiconductos que proveen comunicación entre los procesos y el espacio extracelular. Pueden comunicarse indirectamente con todas las demás células óseas, con las células endoteliales y pericitos por medio de la expresión de moléculas de señal. ¿Ok? Estas moléculas pueden ser transportadores de glutamato y óxido nítrico que comunican el estado del tejido óseo para el mantenimiento de la calidad del tejido óseo y por ende realizar o no una remodelación. Son células metabólicamente activas y multifuncionales. Los osteocitos intervienen en el proceso
de mecanotransducción en el cual responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Una fuerza mecánica aplicada al hueso causa flujo de líquido de los canalículos y lagunas hacia la zona de la compresión. Entonces, ese movimiento genera un potencial eléctrico transitorio que abre canales de calcio de la membrana del osteocito y eso produce en la célula un aumento de calcio, de ATP, de óxido nítrico y de síntesis de prostaglandinas. Esto altera la expresión de los genes CFOS y COX-2 responsables de la formación del hueso. Cuando la fuerza mecánica es reducida, el osteocito responde con la secreción de metaloproteinasas de matriz. El osteocito no es una célula quiescente, digamos. Es una célula que tiene estadios funcionales, que pasa por remodelamientos. ¿Para qué? Para mantener las concentraciones sanguíneas de calcio. Acá tenemos 3 imágenes de microscopía electrónica que nos muestran los diferentes estadios funcionales de un osteocito. A la izquierda, el estadio latente. ¿Qué tiene este estadio? Fíjense el núcleo enorme de la célula, su citoplasma alrededor, con muy poca cantidad de aparato de Golgi y de retículo endoplásmico rugoso. Y en la periferia de la célula, en la flecha amarilla curva, me está mostrando una matriz madura calcificada que se llama lámina osmiófila. ¿Qué me está mostrando la flechita naranja? Me está mostrando una de las prolongaciones citoplasmáticas, los bracitos de la célula que se meten en los canalículos o conductillos, ¿se acuerdan? Muy bien, ese es un estadio. Después, el segundo estadio en el medio. Está empezando a formar hueso, aunque ustedes no crean, el osteocito, así como el osteoblasto, también forma hueso. Y acá tenemos la célula con un núcleo grandote. ¿Qué me está mostrando mi flecha amarilla? Me está mostrando que la célula ya secretó tejido conjuntivo, ya está formando el osteoide, ¿sí? Y la flecha de color celeste me está mostrando por fuera de la zona de osteoide la lámina osmiófila. Además, llama la atención que tenemos un RER y un aparato de Golgi muy abundante, muy abundante. O sea, está secretando esta célula. Y a la derecha otro estadio, el estadio resortivo. O sea, acá está, digamos, comiendo hueso, está raspando el hueso. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra la célula. La célula tiene un núcleo grande, tiene además gran cantidad de cisterna de retículo endoplásmico, un Golgi bien desarrollado y además tiene muchos lisosomas, donde están las metaloproteinasas de matriz. ¿Y qué pasa? Fíjense, alrededor de la célula, los espacios blancos que están señalados con la flecha de color verde, esos son espacios donde la célula resorbió el hueso, licuó el hueso. Y por fuera de ese espacio hay una fina lámina osmiófila de matriz madura calcificada. ¿Qué me está mostrando la flechita negra? Otra vez me muestra una prolongación del osteocito, o sea, un bracito del osteocito que está metido en el canalículo. Otra célula característica del tejido óseo es el osteoclasto. Los osteoclastos no derivan de los osteoblastos, sino de la fusión de células progenitoras hematopoyéticas de granulocitos y macrófagos. Son las células menos abundantes del tejido óseo y viven un promedio de 12 días. Las células estromales, que están en la médula ósea, secretan unas moléculas de citocinas
para que ocurra esta diferenciación a partir de la unidad formadora de colonia granulocítica monocítica. Y estos factores son tres. El factor estimulante de las colonias de monocitos, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas. En nuestras imágenes, fíjense, a la izquierda, la flecha amarilla me está señalando la presencia de una célula enorme de citoplasma acidófilo y muchos núcleos. Este es un clásico osteoclasto. En la imagen de la derecha, ¿qué estamos viendo? Un osteoclasto, fíjense, con muchos núcleos. Y con la flecha rojita estamos viendo un osteocito. Bueno, ¿cómo se generan los osteoclastos? Acá tenemos un esquema del libro de ustedes que parece complicado, pero yo les voy a ir explicando parte por parte y para ustedes no va a ser difícil. Fíjense, veamos a la izquierda arriba. Hay una célula progenitora mieloide común que ustedes ya conocen, que está en la médula ósea, ¿se acuerdan? Y que daba unidades formadoras de colonia de granulocitos y de monocitos para que después, por diferenciación, den los granulocitos y los monocitos, ¿se acuerdan? Bueno, aparte de los granulocitos y monocitos, estas células progenitoras de granulocitos y monocitos van a dar otro tipo de células que se llama precursor de osteoclasto. ¿Y por qué va a dar? ¿Cómo esa célula va a diferenciarse y dar un precursor de osteoclasto? Porque en la médula ósea, la célula del estroma va a secretar interleucinas, factor de necrosis tumoral y además el factor estimulante de colonia de monocitos. Entonces, eso va a actuar sobre las células para que se transformen en precursores de osteoclastos. Estas células precursoras de osteoclastos que están predestinadas a transformarse en osteoclastos van a expresar dos factores de transcripción muy importantes que están ahí escritos dentro de la célula, el CFOS y el NFKB. Y una tercera expresión que va a ser la molécula receptora, ahí se ve como verde, llamada RANK, que se llama receptor activador del factor nuclear KB. Este receptor RANK va a unirse o va a interaccionar con la molécula de RANK ligando que está en las células del estroma. Y el mecanismo de señalización RANK-L es indispensable para la diferenciación y maduración de los osteoclastos. O sea, tiene que unirse el RANK con el RANK-L para que ese precursor de osteoclasto se transforme en osteoclasto inactivo y después por maduración en osteoclasto resortivo, como se ve en la parte izquierda inferior de nuestra imagen. Hasta acá se entiende, ¿verdad? Muy bien. No siempre se pueden formar osteoclastos. Existen mecanismos que van a frenar la producción de osteoclastos. Cuando el organismo no necesita que se resorba hueso y que aumente el calcio en la sangre, entonces este mecanismo tiene que ser anulado. Que no haya osteoclasto o que su función esté disminuida. Y ahí entran nuestros amigos los osteoblastos. Fíjense, en la parte inferior derecha de nuestra imagen tenemos a los osteoblastos. Los osteoblastos van a secretar una molécula, fíjense, que se llama osteoprotegerina. Esta molécula que está de colorcito verde se va a unir al RANK-L. Entonces no va a haber suficiente RANK-L para que se una con la molécula RANK de los precursores de los osteoclastos. Entonces no va a haber diferenciación a osteoclasto. Entonces ahí se frena esa señalización RANK-L. Y ahí tiene una acción fundamental el osteoblasto, secretando esta molécula de osteoprotegerina. La regulación de la secreción de esta molécula está dada por la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta, vitamina D y prostaglandina E2, como me señala la parte inferior de mi imagen. En las inflamaciones, fíjense en la parte de arriba. En la parte de arriba a la derecha nosotros tenemos un linfocito. Este linfocito, ¿ven?
está señalado con una flecha amarillita clara. Este linfocito en muchas inflamaciones se activa y produce moléculas solubles de RANK, lo cual podría incitar a la producción de osteoclastos. Muy bien, el osteoclasto es una célula de resorción ósea. ¿Qué quiere decir resorción ósea? Que va limando el hueso, va degradando los componentes minerales y no minerales, o sea, orgánicos e inorgánicos del hueso. Y va sacando esos componentes y mandándolos a la sangre. Es así como sale el calcio y va a la sangre. ¿Dónde se encuentran concentradas? En el endostio. Y fíjense que tenemos un esquema allá a la derecha, entre la célula y el hueso. Yo les puse hueso a la parte amarilla. Supongamos que esa parte amarilla de nuestro esquema es el hueso. Entre el hueso y la célula, que acá nos está mostrando en un color verde, hay una zona, hay una laguna, hay una oquedad que se llama laguna de Hauschildt, que es donde se está degradando el hueso. ¿Ok? Esta célula tiene 3 regiones especializadas. El borde festoneado que me está mostrando, y incluso con una llave me muestra a la derecha, una zona clara, que es la zona donde está adherida esta célula al hueso, y una región vasolateral que está arriba, donde se produce la exocitosis. Ahí tenemos, por ejemplo, dice exocitosis del material digerido. Todo lo que se digirió atraviesa la célula y sale de la célula por esa región vasolateral. Veamos ahora cada una de estas regiones en particular. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas zonas que tiene el osteoclasto. En primer lugar, el borde festoneado, que se ve perfectamente bien ahí en contacto con el hueso. Son repliegues de la membrana plasmática que aumentan su superficie de intercambio. Sirve para la exocitosis de enzimas hidrolíticas y para la secreción de los protones. Además sirve para la endocitosis de los productos de degradación y detritos óseos. Después está una zona clara. Fíjense a los costados, una zona está señalada como zona clara, es una zona de sellado. Delimita la zona de resorción. Es una estructura anular que está constituida por filamentos de actina y rodeada por vinculina y por talina. Y la membrana plasmática en esta zona tiene moléculas de adhesión, célula matriz extracelular para un sello apretado. Hay varias clases de receptores integrínicos en esa zona. Por ejemplo, el receptor ABB3 para vitronectina, el receptor A2B1 para colágeno o llamado también receptor ABB1. Todos estos receptores contribuyen a mantener ese sello. Y por último, nuestra flecha me está indicando la zona de arriba. Esa se llama zona vasolateral. Esa zona interviene en la exocitosis del material digerido. Las vesículas de transporte con material óseo degradado que sufrieron endocitosis a la altura del borde festoneado se fusionan acá con la membrana celular para liberar su contenido al exterior. Y ahora veamos cómo es el mecanismo para esa resorción. Fijémonos siempre en nuestro esquema de la derecha. El osteoclasto tiene una enzima llamada anidrasa carbónica que sirve para producir ácido carbónico. Cuando va a haber resorción, ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógeno y el hidrógeno va hacia la zona del borde festoneado para salir a la laguna de Hauschildt, ¿ok? Ayudada por bomba de protones dependiente de la ATP. Este hidrógeno
genera un microambiente ácido y ahí se inicia entonces la degradación del componente mineral ácido. La electroneutralidad de la membrana del borde festoneado es también facilitada por canales de cloro acoplados a las bombas de protones que estamos viendo nosotros en la parte izquierda de nuestra imagen. El exceso de bicarbonato, ¿se acuerdan? Que salió, se va hacia el borde vasolateral, ¿verdad? Se elimina hacia el exterior por un intercambio pasivo con iones de cloro mediante proteínas intercambiadoras de cloro y bicarbonato que están situadas en esta membrana de la región vasolateral. Este medio ácido de la laguna de Hauship inicia la degradación del componente mineral del hueso, principalmente hidroxiapatita, y lo convierte en iones de calcio, fosfato inorgánicos solubles y agua. Y esto es resorbido para sufrir exocitosis en el borde vasolateral. Al mismo tiempo, las hidrolasas lisosómicas, vemos los lisosomas, las hidrolasas lisosómicas que contienen catepsina K y metaloproteinasa de matriz son descargadas también en esta laguna de Hauship que sirven para degradar el componente orgánico del hueso. Una vez que ha sido degradado el componente orgánico, sufre también fagocitosis, endocitosis, fagocitosis y exocitosis por el borde vasolateral, al igual que los componentes minerales. Vamos a ver algunos conceptos de los osteoclastos y su relación con algunas hormonas, como la paratiroidea y la calcitonina. Antes de eso, miremos nuestras histologías que están arriba, nuestros campos histológicos. A la izquierda, la flecha naranja me muestra un osteoclasto. ¿Ven qué enorme es el osteoclasto? Una célula de citoplasma acidofílico y muchos núcleos. A la derecha tenemos otra vez a los osteoclastos. ¿Ven? Células grandes, multinucleares, y entre el osteoclasto y el hueso está ese espacio claro. Fíjense que está marcado ahí con una flecha verde finita. Esa es la laguna de Hauship. La calcitonina es una hormona que es secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroidea. A la derecha tenemos una glándula tiroidea donde me muestra los folículos y una célula que es la célula parafolicular, que es la que secreta esta hormona. ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona disminuye la resorción ósea, disminuye los niveles de calcio sanguíneo, estimula la actividad osteoblástica y el calcio es sacado de la sangre y depositado en la matriz. O sea, esta hormona actúa ¿sobre quién? Sobre los osteoclastos. Entonces, esta hormona le dice a los osteoclastos no resorba más hueso y disminuye su actividad importantísima de los osteoclastos, estimulando al mismo tiempo la actividad de los osteoblastos, que son las células productoras de hueso. Muy bien, ya vimos cómo la calcitonina actúa sobre las células, sobre los osteoclastos. Ahora, también la hormona paratiroidea tiene efectos sobre los osteoclastos, pero no directamente. ¿Por qué? Porque los osteoclastos no tienen receptores para la hormona paratiroidea. Entonces, alguien tiene que avisarle que haya sido estimulada, alguna célula que haya sido estimulada por la hormona paratiroidea debe avisarle a los osteoclastos porque ellos no tienen receptores. Entonces, ¿a quién estimula esta hormona paratiroidea? ¿Qué célula? A los osteoblastos. Y los osteoblastos empiezan a secretar citocina, interleuquina 1, 6, 11. Y estas citocinas producen el reclutamiento y actividad de los osteoclastos y se produce la resorción ósea. Aumenta la producción de RANKL por los linfocitos T, aumenta el nivel de calcio en la sangre y disminuye la excreción renal de calcio. Todo a través de los osteoblastos
que son secretados por la hormona paratiroidea. Entonces los osteoblastos a través de citocinas, como vuelvo a repetir, interleuquina 1, 6 y 11, le estimulan a los osteoclastos para que haya resorción ósea. O sea, la hormona paratiroidea tiene una acción sobre los osteoclastos para aumentar su función, pero a través de los osteoblastos, en forma indirecta. Todavía nos queda ver otra célula del tejido óseo, que son las células de revestimiento óseo que tenemos ahí en nuestro esquema, pintadas en color rosadito. Fíjense, pueden ser endósticas y periósticas. Vendrían a ser osteoblastos quiescentes. Muy bien. Estas células derivan, como decíamos, de los osteoblastos que han finalizado la formación del hueso. Tapizan las superficies óseas en las que no hay actividad de osteoblastos ni osteoclastos, pueden ser periósticas o endósticas, se encuentran unidas entre sí por nexos y emiten prolongaciones que se extienden dentro de los canalículos y también se comunican con los osteocitos por nexos. Fijémonos en la imagen de la derecha. Primero, la imagen de hematocilina y eosina que vemos arriba a la derecha. ¿Se ven? Las flechas negras me muestran las células de revestimiento óseo. ¿Ven? Son osteoblastos en reposo, con un núcleo plano, oscuro, homogéneo. En la microscopía electrónica, vamos a ver la microscopía electrónica de arriba, la flecha naranja me está mostrando el núcleo de una célula de revestimiento óseo. ¿Ven? Y abajo de la célula estamos viendo la matriz ósea. Fíjense ustedes cómo la célula emite prolongaciones citoplasmáticas, se ven perfectamente bien. Y en la parte inferior observamos dos células de revestimiento óseo que están unidas por uniones de hendidura. La flecha naranja me está señalando una célula adiposa con su membrana y su contenido lipídico que está por arriba. Y por abajo, ¿qué encontramos? La matriz ósea. ¿Cuáles son las funciones de estas células de revestimiento óseo? El mantenimiento y nutrición de los osteocitos incluidos en la matriz ósea, regulación del movimiento del calcio y fosfato desde la sangre al hueso y viceversa, secretan colagenasa para eliminar la capa superficial no mineralizada de tejido óseo, llamada osteoide, y así poder dar paso a los osteoclastos para la resorción en las zonas requeridas. Nuestra imagen de la derecha nos muestra una microscopía óptica de un hueso y las flechas nos están mostrando las células de revestimiento óseo. Terminamos con todos los componentes del tejido óseo. Ahora vamos a tratar un tema muy importante que se llama osificación. ¿Qué es la osificación? Es la formación de tejido óseo y siempre tiene lugar por síntesis y secreción de matriz ósea orgánica por los osteoblastos que al poco tiempo se mineraliza. ¿Cómo se forma un hueso? Existen dos mecanismos para la formación de un hueso: la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. La osificación intramembranosa es la forma como se generan los huesos planos del cráneo, el maxilar inferior, clavícula, por ejemplo. El primer indicio de esta osificación ya lo encontramos en la 8ª semana. Esta forma de crecimiento óseo se inicia con la diferenciación de células mesenquimáticas en células osteoprogenitoras que expresan el factor de transcripción CBFA1. Entonces, los osteoblastos diferenciados secretan matriz ósea. Fíjense ustedes, en nuestra imagen de la derecha tenemos a nuestras células mesenquimatosas y luego ya se forman los osteoblastos que empiezan a secretar la matriz ósea y quedan incluidos en esa matriz ósea y se convierten en osteocitos. Empecemos con la osificación intramembranosa, que es la forma en que se forman
los huesos planos del cráneo, el maxilar inferior y la clavícula. Sus primeros indicios de aparición están en la octava semana. Esta formación ósea se inicia ¿desde dónde? Con la diferenciación de células mesenquimáticas en células osteoprogenitoras que expresan el factor de transcripción CBFA1. Y estas células osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos y estos osteoblastos empiezan a secretar matriz ósea, primero orgánica y luego esta se mineraliza. Eso es lo que más o menos nos está mostrando nuestro esquema de la derecha. Con el número 1 estamos viendo muchas células mesenquimatosas que se unen y forman lo que se llama una membrana, por eso esta osificación se llama intramembranosa. Estas células se transforman entonces en osteoblastos, que los estamos viendo en la imagen del medio con el número 2 y tenemos entonces la matriz, o empiezan a secretar la matriz ósea osteoide, ¿verdad? Luego esa matriz ósea se calcifica y entonces los osteoblastos secretores quedan incluidos en esa matriz ósea y se transforman en osteocitos. Además, de células indiferenciadas mesenquimáticas, hay también una diferenciación para la aparición de los osteoclastos que se van a adherir a estas espículas óseas. Fíjense ustedes estas dos imágenes histológicas. La de la izquierda vemos muchas células mesenquimáticas estrelladas, pero hay un acúmulo de células. Fíjense, este acúmulo de células está señalado con la flecha celeste. Estas ya son osteoblastos. Ya se formaron, ya se diferenciaron los osteoblastos y están empezando a producir material óseo osteoide ahí en el medio en color rosado claro. A la derecha tenemos otro corte histológico donde nos muestra ya una pequeña espícula ósea plana. ¿Y qué vemos? Con la flecha verde es la espícula, con la flecha amarilla son los osteoblastos que están produciendo ese material osteoide y que se está calcificando, y con la flecha negra estamos viendo el osteocito. Seguimos viendo imágenes de osificación intramembranosa. A la izquierda la flecha celeste nos está mostrando espículas óseas, ¿ven? Que tienen por fuera osteoclastos y también tienen osteoblastos, y por dentro ya están posicionados los osteocitos. Lo mismo en la imagen de la derecha. Tenemos las espículas óseas y las flechas verdes nos están mostrando los osteoblastos. La flecha celeste nos está mostrando un osteocito, y a la derecha con la flecha naranja estamos viendo un acúmulo muy grande de células mesenquimatosas que serán las responsables de la formación del periósteo. Muy bien, continuando, como dijimos, los osteoblastos secretaban matriz osteoide, esa matriz osteoide se calcificaba y esos osteoblastos quedaban incluidos en esa matriz calcificada transformándose en osteocitos. En nuestra imagen, el número 3 nos está indicando los osteocitos. Al mismo tiempo que esto ocurre, más cantidad de células mesenquimáticas, que ahí por ejemplo tenemos señaladas con la flecha naranja, más células se transforman en más células osteoprogenitoras que se adosan a la espícula formada y se convierten en osteoblastos. Entonces, estos osteoblastos siguen produciendo más hueso y se añade nuevo hueso en la superficie de esas espículas primarias. Eso se llama crecimiento por aposición y ahí se forma la compacta primitiva. El resultado de todo esto va a ser un tejido óseo primitivo con una membrana de mesénquima alrededor condensada que más tarde será el periósteo. Ahora tenemos la osificación endocondral, otro tipo de osificación que es el camino por el cual se forman los huesos largos y se forman sobre un modelo preformado de cartílago hialino. Acuérdense que en la osificación intramembranosa no había cartílago. Acá sí primero se forma un cartílago. Fíjense en nuestro esquema de la derecha, hay una acumulación y proliferación de células mesenquimáticas en el sitio donde va a estar el hueso futuro.
Bajo la influencia del factor de crecimiento fibroblástico y proteínas morfogénicas óseas, las células mesenquimáticas empiezan a expresar colágeno 2 y se diferencian en condroblastos que producen matriz cartilaginosa y ahí se forma un modelo de cartílago hialino, así como estamos teniendo en la parte B de nuestro esquema. Ahora tenemos la osificación endocondral, otro tipo de osificación que es el camino por el cual se forman los huesos largos y se forman sobre un modelo preformado de cartílago hialino. Acuérdense que en la osificación intramembranosa no había cartílago. Acá sí primero se forma un cartílago. Fíjense en nuestro esquema de la derecha, hay una acumulación y proliferación de células mesenquimáticas en el sitio donde va a estar el hueso futuro. Bajo la influencia del factor de crecimiento fibroblástico y proteínas morfogénicas óseas, las células mesenquimáticas empiezan a expresar colágeno 2 y se diferencian en condroblastos que producen matriz cartilaginosa y ahí se forma un modelo de cartílago hialino, así como estamos teniendo en la parte B de nuestro esquema. Acá en nuestra imagen de la derecha, fíjense, ahí está nuestro modelo cartilaginoso, ¿ven? Ese es un corte histológico. Ahí la flecha naranjita me está mostrando a mí el modelo cartilaginoso. El modelo cartilaginoso normalmente está rodeado en toda su extensión por un pericondrio. Llega un momento que, que ese pericondrio que va produciendo células condrocíticas, en la diáfisis de este modelo preformado, en la diáfisis dejan de producir condroblastos. Entonces empiezan a producir, en vez de condroblastos, células osteoprogenitoras y osteoblastos. Entonces, ahí los osteoblastos que se forman empiezan a formar una delgada capa de tejido óseo que se llama manguito perióstico o collarete óseo. Fíjense ustedes que nuestras flechas nos están mostrando el manguito perióstico. Se ve perfectamente en la diáfisis de nuestro modelo cartilaginoso. Muy bien, fijémonos en la imagen microscópica que tenemos acá. Fíjense que con una raya roja yo les estoy mostrando todo el molde cartilaginoso. ¿Ven? Todo ese es el molde cartilaginoso, de arriba hasta abajo, ¿se dan cuenta? Y las flechas amarillas me están mostrando la diáfisis de ese molde cartilaginoso. ¿Qué pasaba en esa diáfisis? Dijimos. No se producen más condrocitos, que son las células del tejido cartilaginoso, y se producen entonces osteoblastos. Entonces empieza a producir un tejido óseo, que ahí se ve como rosado. Ese tejido óseo es el que yo le decía que se llama manguito perióstico o collarete óseo. ¿Ven? Bueno, fíjense en la imagen esa zona que dice HC, en el medio, en la diáfisis. Los condrocitos de esa zona media del modelo cartilaginoso se agrandan, se hipertrofian y empiezan a secretar fosfatasa alcalina. Al haber fosfatasa alcalina, se calcifica la matriz y al calcificarse la matriz, los condrocitos se mueren. Y entonces, ¿qué queda ahí? Espículas de cartílago muerto calcificado. Fíjense dónde está la letra C arriba y abajo. Ahí todavía hay cartílago. La hipertrofia ocurre solamente ahí en la diáfisis. ¿Ven? En la parte superior, en la parte inferior, no se ve todavía este fenómeno.
Miremos de vuelta primero nuestra imagen. Esta es la imagen de la zona de la diáfisis, donde tenemos, ¿se acuerdan? El manguito perióstico. Acá el manguito perióstico está señalado con la flecha de color azul. Y el cartílago hipertrofiado de la diáfisis de ese modelo cartilaginoso está señalado con las células cartilaginosas o condrocitos hipertrofiados están señalados con la flecha roja. Fíjense ustedes que hay una flecha amarilla. ¿Qué me está mostrando esta flecha amarilla? Me está mostrando que hay una discontinuidad, como una perforación de ese mi manguito perióstico. ¿Ven? Y sí, eso es lo que ocurre. Un brote de mesénquima, el mesénquima está afuera, está a la derecha, de mesénquima vascularizado con actividad osteoclástica perfora mi manguito e invade los espacios de la matriz cartilaginosa. ¿Qué viene con ese brote de mesénquima? Trae células mesenquimatosas que se diferenciarán en la médula ósea, que también tiene que haber en esa zona. Además, detrás de eso vienen brotes vasculares invasores que van a servir para la vascularización de ese futuro hueso. En estas dos hermosas imágenes volvemos a ver la zona diafisaria de este cartílago donde está la hipertrofia de los condrocitos. A la izquierda se ve dentro de un círculo, ¿ven? La zona de los condrocitos hipertróficos. Además, tenemos en la imagen de la derecha y señalado con la flecha negra el manguito perióstico. Se observa perfectamente bien. También se observa muy bien el manguito perióstico en la imagen de la izquierda. Muy bien. Cuando todo esto ocurre, tenemos entonces, como dijimos, espículas de cartílago calcificado. Entonces las células osteoprogenitoras se adosan a estas espículas de cartílago calcificado residual, se convierten en osteoblastos, sintetizan osteoides y forman lo que se llama la espícula mixta. El componente óseo de la espícula continúa con su crecimiento aposicional y los osteoclastos inician la resorción del complejo cartílago-hueso para ir formando la cavidad medular. Fíjense en la imagen de la izquierda. Allí la flecha amarilla me está mostrando las espículas que se están formando, ¿ven? Me está mostrando la diáfisis de mi cartílago y la flecha blanca me está mostrando la médula. A la derecha es la misma imagen pero a mayor aumento. Estamos viendo varias espículas. Una de ellas les puse el nombre, espícula mixta, ¿ven? Donde la parte azul corresponde al resto del cartílago y la parte eosinofílica corresponde a la deposición de matriz ósea, ¿sí? La flecha verde clarita me está mostrando la médula ósea que está entre las espículas. En este momento, ¿qué tenemos? En este momento ya vimos que se formó el cartílago, se hizo la zona de hipertrofia y aumento de vascularización y necrosis, etcétera, etcétera, de toda la zona diafisaria cartilaginosa, como se ve en el esquema con la letra C. Y en el último esquema con la letra D tenemos una cavidad medular que ya está formada y la zona de calcificación primaria también de este hueso en la diáfisis ya está formada. Eso me está señalando la flecha de color naranja. Hasta este punto esto es lo que tenemos en nuestra osificación endocondral. Continúa nuestro proceso de osificación endocondral. Fíjense en nuestra imagen de la derecha. El 1, 2, 3, 4 y 5 estuvimos viendo ya. Ahora estamos en el 6. ¿Qué pasa? Aparecen centros de osificación secundario. El primario ya está hecho, ¿verdad? Secundarios. ¿Dónde? En las epífisis de este modelo cartilaginoso.
Entonces, ahí se produce una osificación endocondral con las mismas características que vimos hasta ahora. Pero al final de eso, veamos por ejemplo el número 9. ¿Qué pasó con el número 9? Ahí ya se formó ese centro de osificación secundario casi completamente, pero no desaparece el cartílago. Lo celeste en nuestras imágenes corresponde a cartílago. Tenemos una flechita negra que nos indica un cartílago que está en la superficie proximal de esa epífisis. Ese va a ser el cartílago articular futuro. No va a desaparecer y se va a convertir en cartílago articular. Y tenemos otra flecha gris que me está señalando otra placa cartilaginosa entre la diáfisis y la epífisis. Muy importante, esta es una placa transversal que se denomina disco epifisario. Tampoco va a desaparecer. Es muy importante, ¿por qué? Porque mediante esta placa este hueso va a ir creciendo desde desde el intraútero, comenzando su crecimiento intraútero y después hasta la adultez temprana. Dijimos que el hueso endocondral tiene que crecer, ¿verdad? Entonces va a ir creciendo y se inicia ese crecimiento en el segundo trimestre de la vida fetal y después continúa ese crecimiento después del nacimiento hasta la adultez temprana. El mecanismo por el cual crecen los huesos dijimos que de quién dependía, de ese cartílago epifisario, durante todo el periodo de crecimiento. O sea, ese cartílago va a estar presente mientras que el individuo esté creciendo. Cuando terminó de crecer, ese cartílago de crecimiento, ese cartílago epifisario va a desaparecer y va a ser reemplazado por un tejido conjuntivo fibroso, la zona. Durante la osificación endocondral, el tejido avascular cartilaginoso es reemplazado por tejido óseo y así va creciendo el hueso. Fíjense a la derecha en nuestra imagen histológica, ahí tenemos eso que está de un color basófilo, es nuestro disco epifisario, ¿se dan cuenta? Y lo de abajo es el tejido óseo que lentamente le va invadiendo y transformando ese tejido cartilaginoso primero en espículas mixtas, luego en espículas óseas y así va creciendo a costa de ese disco epifisario y así va creciendo también en longitud nuestro hueso. Muy importante en este proceso, juegan un papel muy importante en este proceso el factor de crecimiento endotelial vascular, la expresión de genes responsables de la producción de colágeno tipo 10 y las metaloproteinasas de la matriz para que puedan ir degradando la matriz cartilaginosa. Aquí tenemos nuestro cartílago de crecimiento, ¿verdad? La raya negra de la derecha me indica más o menos el espesor del mismo. Y abajo la zona donde el hueso y el tejido óseo, vasos y células óseas que se encuentran en la cavidad y en la cavidad medular y en las espículas van a ir invadiendo este tejido cartilaginoso. Tenemos en primer lugar, fíjense arriba, la zona de cartílago de reserva, ¿verdad? Es en la cual no se comprueba proliferación celular ni producción activa de matriz. Después tenemos abajo ahí en verde un cartelito que dice zona de proliferación. En esta zona los condrocitos sí sufren mitosis y se organizan en columnas bien definidas. Estas células son más grandes que las células de la zona de reserva y están sintetizando activamente colágeno, sobre todo 2 y 11, los tipos 2 y 11, y otras proteínas de la matriz cartilaginosa. Luego tenemos una pequeña zona que está en rosado que se llama zona de hipertrofia. Esta zona tiene unos condrocitos que son muy grandes. El citoplasma de esta célula es claro porque tiene mucho glucógeno. Los condrocitos de esta zona
van a permanecer metabólicamente activos y van a continuar secretando colágeno de tipo 1 al mismo tiempo que aumentan la producción de otro tipo de colágeno que es el colágeno de tipo 10. Los condrocitos hipertróficos también van a secretar el factor de crecimiento endotelial vascular que inicia la invasión vascular. La matriz va a sufrir compresión hasta formar bandas lineales entre las columnas de células cartilaginosas alineadas, hipertrofiadas. Después tenemos la zona del cartílago calcificado, en la cual esas células de la zona de hipertrofia ya se empezaron a degenerar y la matriz empieza a calcificar, entonces las células mueren. Entonces, ¿qué pasa con ese cartílago? Ese resto cartilaginoso se calcifica y sirve como una armazón inicial sobre la cual se va a depositar nuevo tejido óseo. Los condrocitos ubicados en la parte más proximal de esta zona van a sufrir apoptosis. Y la última zona que está ahí en rosadito es la zona de resorción. Es la zona que está más cerca de la diáfisis. La diáfisis es todo lo de abajo donde están las espículas óseas, espículas mixtas y la médula ósea. Aquí el cartílago calcificado va a entrar en contacto directo con el tejido conjuntivo de la cavidad medular y en esta zona los vasos sanguíneos de pequeño calibre y el tejido conjuntivo acompañante van a invadir la zona que antes estaba ocupada por los condrocitos muertos o agónicos, como si fueran una serie de puntas de lanza. Y ahí el cartílago calcificado queda en la forma de espículas longitudinales. Sobre estas espículas van a depositarse células osteoprogenitoras y que se van a transformar en osteoblastos para la producción y transformación de esos restos en espículas óseas. ¿Qué es la modelación ósea? Es un cambio en el hueso que se observa en la infancia y en la juventud por la actividad osteoclástica que va comiendo hueso y la osteoblástica que va generando hueso. Son dos fenómenos independientes entre sí, son procesos que no están acoplados. Y así se modelan las superficies internas y externas del hueso. Ahora, siempre hay un predominio de la actividad osteoblástica, lo cual lleva a un incremento constante de la masa ósea en el periodo de crecimiento. Ahora veamos otro concepto, que es la remodelación ósea. Lo que vimos recién era modelación ósea, ahora viene la remodelación ósea. Es la formación de osteonas nuevas. Normalmente en el individuo las osteonas se van reemplazando permanentemente, por eso quedan restos de osteonas que las que vimos se llamaban las menillas intersticiales, ¿se acuerdan? Entonces, es una formación de nuevas osteonas por un proceso acoplado, juntos. Están en el proceso las actividades osteoblásticas de los osteoblastos y la osteolítica de los osteoclastos. Permite que el esqueleto se adapte constantemente a las tensiones mecánicas a las que está sujeto. Las células de la unidad remodeladora ósea son dos. Son los osteoclastos y los osteoblastos que estamos viendo en nuestro esquema. Unidad remodeladora ósea o VRU, como se le conoce también. Las osteonas nuevas se forman en el hueso compacto preexistente por una acción de resorción osteoclástica y síntesis osteoblástica. Ya vimos que la unidad remodeladora ósea tenía dos células, ¿verdad? Que eran el osteoclasto y el osteoblasto, pero además está constituido por un cono perforante que avanza y un cono de cierre que le sigue. Enseguida les voy a mostrar el esquema para que todo quede más claro. La remodelación ósea también se produce en el tejido óseo esponjoso.
Acá tenemos el esquema del libro de ustedes, donde se ve el hueso compacto, en un corte arriba, longitudinal y transversal abajo. Fíjense la parte verde. Esa es la zona donde están los osteoclastos. Esa vendría a ser el cono perforante que está hacia adelante y que avanza, ¿se acuerdan que les dije? Entonces los osteoclastos empiezan a resolver, a comer hueso, ¿verdad? Y entonces y forman un túnel en el hueso compacto. Después vasos sanguíneos y tejido conjuntivo ocupan esa luz y hay una nueva formación en su pared por los osteoblastos que depositan osteoides sobre las paredes del conducto en forma de laminillas sucesivas y van achicando la cavidad de resorción formando el conducto de Haber maduro. Esta es la parte que se llama cono de cierre, que está de color lila, ¿ven? Ahí están los osteoblastos formando osteoides y formando las laminillas sucesivas para ir cerrando ese orificio y dejar ese orificio como el conducto de Haber definitivo. Entonces ahí estamos viendo el cono de cierre, el cono de corte.